El 4 de enero del año 2023, Arturo Murillo fue condenado en Estados Unidos después de declararse culpable de lavado de dinero y recepción de sobornos a cambio de ayudar a diferentes empresas involucradas a acceder a un contrato de venta de material antidisturbio solicitado por el Estado Plurinacional de Bolivia. La sentencia decía que él tendría que estar en un recinto penitenciario de Estados Unidos por 70 meses. Hasta la fecha ha cumplido 29 meses y se sabe por el abogado que este 21 de junio podría salir libre. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Aldo Michel, quien es parte del Comité Impulsor de Justicia, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto, buenos días. Lo saluda Oscar Romero para todo el país. Buenos días, vamos a disposición para participar de este espacio democrático de información. ¿Cómo y por qué se logra adelantar esta sentencia allá en los Estados Unidos con Arturo Murillo? ¿Hubo alguna negociación de por medio? ¿Se habla de una buena conducta? ¿Estados Unidos está cambiando ciertas normativas desde la perspectiva del presidente Donald Trump? ¿Por qué es beneficiado el exministro de Gobierno? Llama la atención, por decir un término menor, que se haya cortado la permanencia en la detención en cumplimiento de sentencia del señor Arturo Murillo en los Estados Unidos. Conocemos de los mecanismos que tiene la aplicación de justicia en los Estados Unidos, pero la previsión era de que mínimamente él cumpla la sentencia por lo menos en un 80%. Sin embargo, estas variantes, estas nuevas condiciones, entre comillas, de la norma o la consideración de su buena conducta, ahora van a hacer de que el señor Arturo Murillo recobre la libertad, pero previo cumplimiento a un protocolo establecido y fundamentalmente a lo que ha determinado la sentencia de la justicia en los Estados Unidos. Doctor, en Bolivia, ¿qué tipos de procesos se enfrenta la exautoridad? En Bolivia, el señor Arturo Murillo tiene pendiente con la justicia más de 9 procesos en la vía penal. Una buena parte de estos procesos son por corrupción, por violación severa a los derechos humanos. Está el caso por torturas, el proceso uno al que debería concurrir, pero además otros procesos que están pendientes de solución. Para citar uno gravísimo, es el extravío, la pérdida de 400 kilos de droga en agosto de 2020, denunciado además y abierto por un personal de Naciones Unidas. Un proceso al que también debe concurrir a la. Y en medio, un elemento grave, vinculado también al tráfico de armas que se hizo con el gobierno de Macri desde la Argentina a Bolivia, en el que participó también la ahora ministra de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich. Está también el señor Arturo Murillo. Hay una cápite en este proceso que comete además la violación gravísima de los derechos humanos, el asesinato del periodista Sebastián Moro, que en su trabajo adelantó información de esta relación que tenía el Estado boliviano, es decir, quiero decir, los promotores del golpe de Estado boliviano con ciertos grupos y fundamentalmente con el gobierno de Macri. En esta acción también tiene que ver el señor Arturo Murillo, porque ya en el ejercicio de su responsabilidad como ministro de gobierno, junto a fuerzas represivas, promovieron el secuestro y el asesinato del periodista Sebastián Moro, que ahora está posesionado en la apertura de un caso sobre el cual además pediremos una ampliación para la convocatoria del señor Arturo Murillo. Toda vez que se cumpla esta acción, este proceso, esta tramitación de extradición que está en pie, estimo, por la responsabilidad y bajo la responsabilidad de la Cancillería y obviamente del Ministerio Público. Doctor, ahí quería llegar, por favor. ¿Ya hay un pedido de extradición? Porque una cosa es del beneficio que él tiene allá en los Estados Unidos de acortamiento de su condena y que puede ser deportado, pero desde nuestro país, como Estado Plurinacional de Bolivia, ¿hay una solicitud de extradición?
Este proceso y este trámite tenemos entendido bajo la responsabilidad de autoridades del gobierno, como la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que estar en pie, tiene que haberse tramitado. Esa es la responsabilidad de las autoridades del gobierno, en la posibilidad inclusive de que se les atribuya un incumplimiento de funciones y deberes. En este orden, esta es una primera tramitación y una acción que debe cumplirse para que el señor Arturo Murillo sea trasladado, remitido con los antecedentes que se han cumplido y establecido en la sentencia a Bolivia. La segunda posibilidad es que el gobierno de los Estados Unidos, en la determinación nacional de su procedimiento y lo que determina su norma, también pueda recurrir a extraditar inmediatamente al señor Murillo para que cumpla con todo lo pendiente en Bolivia. El primer grado, la primera condición de esta extradición es que tiene que volver a su país de origen. Hay que señalar que el señor Arturo Murillo no tiene otra nacionalidad, como se especuló en el orden de señalar que él, siendo croata, tendría otra nacionalidad. No, él tiene que ser extraditado en función también o extrañado o deportado del país para que se cumpla esta norma, en función también al requerimiento de las autoridades y la justicia en Bolivia. Ahora, es lógico, ¿no?, que no va a haber un retorno voluntario a nuestro país, tomando en cuenta que él conoce de todos estos procesos que tiene pendientes en territorio nacional. ¿Qué pasa si solamente se le da la deportación? Es decir, él puede tener la posibilidad de que en esos trámites de deportación pueda elegir otro país que no sea Bolivia. La deportación es precisa. Tiene que ser al lugar de origen, es decir, al lugar de donde el señor Murillo llegó a los Estados Unidos, en este caso Bolivia. ¿Habría alguna consideración si el señor Arturo Murillo estuviera bajo la jurisdicción también de otro país? Hay doble nacionalidad, pero en el caso concreto no existe eso. El señor Arturo Murillo tiene nacionalidad boliviana, ha cometido gravísimos delitos en Bolivia y si es extraditado o deportado, su país de destino tiene que ser Bolivia inmediatamente. Ahora, ¿esta situación qué efectos tiene en las relaciones bilaterales entre Bolivia y Estados Unidos? Porque al inicio, cuando estaba el juicio, antes de que se declare Arturo Murillo culpable, señalaba o se hablaba de que él tenía cierta información de la ex autoridad, en aquel entonces expresidente Evo Morales, y que se estaba negociando aquello. A ver, esta es una especulación, pero además pueril. El señor Arturo Murillo y su gobierno, el gobierno de Arturo Murillo, de Doria Medina, de Camacho, de Mesa, de Tuto Quiroga y otros, tuvieron 11 meses de control gubernamental en el que inclusive como autoridades de facto tenían la posibilidad de profundizar, denunciar o acceder a publicar cualquier información sobre cualquier ciudadano. No lo hicieron. No solo porque no tuvieron esta capacidad, sino porque nunca existió absolutamente nada en este orden. No nos olvidemos que Arturo Murillo fue el hombre más duro, era el brazo derecho de la señora Áñez en la ejecución de las tareas más duras. El señor Murillo salía todos los días con manillas en la mano a amenazar al expresidente Evo Morales, a otros ciudadanos. Se jactaba de las acciones de represión en Sencata, en Guayán, en el Pedregal, etc. Entonces, en esta condición está, obviamente por los hechos objetivos, descartada esta posibilidad. Lo que sí nosotros advertimos es que haya una benevolente condición con el señor Arturo Murillo en este tiempo por el cumplimiento de su sentencia. Sin embargo, la norma que es asumida en los Estados Unidos tiene que derivar en una extrañación, es decir, en una deportación inmediata o en el procedimiento que corresponde a su extradición. Eso es lo que debe ejecutarse para garantizar la presencia del señor Arturo Murillo. En este procedimiento, además, es obligación de las autoridades bolivianas requerir los antecedentes
que tienen que ser sumados a los diferentes procesos existentes en Bolivia. Digo antecedentes de la resolución de sentencia y las pruebas que se acompañaron, para dar un caso concreto en el orden, por ejemplo, de la separación del Estado Plurinacional de Bolivia, que en este proceso ha sido calificada en $2.6 millones que el señor Arturo Murillo tendría que pagar al Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora, en Estados Unidos era la empresa Brian Bergman, ¿verdad? Con otros implicados que igual han tenido la misma situación que Arturo Murillo. Pero en Bolivia, por ejemplo, habían otros implicados, como la ex autoridad que también fue ministro. Hablamos de Fernando López. ¿Cuál es la situación en torno a todos estos estos personajes que también han sido parte de estos hechos de corrupción? El señor Fernando López está prófugo de la justicia. Y lamentablemente, hay que decirlo, hay las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y la propia Fiscalía no han tenido la capacidad suficiente para enervar, para presionar, para tramitar su extradición. El señor Fernando ha estado en Panamá, está en Colombia, en diferentes países, en una condición absolutamente impune. El señor Sergio Méndez ha participado de esta operación ilegal, delictuosa, ya está con aprehensión en Bolivia y el proceso está abierto para que concursan otras autoridades del tiempo en Bolivia, pero también, reitero, para que el señor Arturo Murillo responda en esta condición, para que además se produzca una reparación en Bolivia. Es importante señalar que los procesos principales a los que tiene que concurrir y asumir en responsabilidad el señor Arturo Murillo están referidos a el golpe de 2019, a los actos ilegales, la persecución, los actos de represión, la tortura, etc. Nosotros queremos hacer además una comparación. Es de extrañarse, por decir algo menor, cómo las autoridades en Bolivia tienen celeridad para procesos cortísimos, abreviados, o para actuar directamente en la captura, en la aprehensión, en la remisión a penales de ciudadanos bolivianos que están protestando, etc. No sería admisible que no haya celeridad en el caso concreto del señor Arturo Murillo, que cometió gravísimos delitos en Bolivia y por los cuales tiene que ser procesado y sentenciado aplicando la norma y la ley boliviana. Doctor, para finalizar, yo le agradezco mucho su tiempo. Como comité impulsor, ¿ustedes van a acompañar? ¿Qué garantías hay de que una vez de la deportación de Arturo Murillo llegue aquí a nuestro país y sea juzgado por todos esos delitos? Nosotros hemos hecho seguimiento y somos parte en 5 procesos por el golpe de Estado y vamos a estar presentes para la llegada en 11 días del señor Arturo Murillo, para dar constancia de que el pueblo boliviano, sus organizaciones en derechos humanos, electores sociales, están alertas en la condición de que este señor, que causó mucho daño a los bolivianos, al erario nacional, a los derechos humanos, al derecho que tiene la gente de la vida, cumpla con el rigor y el proceso de atender las demandas y los procesos que por la vía penal tienen pendientes en Bolivia. Ojalá no se convierta en otro caso más de impunidad con la que han sido beneficiados la mayoría de los responsables del golpe de 2019. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Qué gusto poder conversar con usted y estaremos al pendiente entonces cuando llegue la fecha y todo el trabajo que está realizando el Comité Impulsor de Justicia. Gracias, doctor. Le agradezco a usted, Oscar, y siempre mi disposición para participar de este escenario de información democrática. Muy bien, estaba con nosotros el doctor Aldo Michel hablando sobre la situación jurídica de Arturo Murillo, quien ha sido beneficiado y este próximo 21 de junio pues dejaría el recinto penitenciario allá en Miami, Florida, después de haber sido acusado y sentenciado
por 70 meses y que se ha beneficiado en estas últimas determinaciones puestas por el presidente Donald Trump ante una ley para las personas recluidas en prisiones federales que no tenían sentencia antes de aprobar una norma en ese año para reducir sus penas. De esta manera, en 12 días liberarían a Arturo Murillo en Estados Unidos y Bolivia pide su extradición para que sea juzgado por varios delitos en territorio nacional.